Tengo algo que comentarles antes que empecemos. Ayer estuvimos conversando con los profes y acordamos de eliminar un contenido. No vamos a ver un contenido que aparece en la próxima semana, que es esto que se llama métodos numéricos de integración. ¿Ya? Em, la razón, no, voy a escribir acá, no incluimos métodos numéricos de integración. La razón es que en realidad estamos todos un poco, diría yo, un poco medios atrasados con los contenidos. em, y la verdad es que desde la perspectiva de aprendizaje, ¿cierto? En realidad este tema, no diría yo del aprendizaje, sino que diría yo más bien de la perspectiva de los contenidos necesarios para ustedes, sobre todo pensando en las asignaturas que vienen después, tanto de matemática como de otras, ¿cierto? En realidad esto no creo que lo utilicen. Nosotros, digamos, matemáticas no lo usamos. Y ya, entre comillas, ya vimos uno cuando trabajamos con particiones, ¿cierto? Ahí esa es una forma, un método, de hecho un método numérico de integración. Lo que pasa es que nosotros en este contexto vemos otro más, otros dos más, eh, pero no lo vamos a incluir ahora. ¿Ya? Eh, eso. Yo creo que los contenidos para el certamen van a ser hasta lo que veamos hoy día, que hoy día ya vamos a empezar a trabajar con áreas. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver algún otro ejercicio del teorema fundamental del cálculo, algo que sea un poco más complejo, y vamos a empezar entonces a trabajar con áreas. Y esto ya sería tema para, probablemente hasta aquí llegue los contenidos del certamen. ¿No? Eso. Y ahora entonces voy a ir a la pizarrita, voy a cambiar de hojita, perdón, para ver un ejercicio. ¿No? ¿Alguna consulta? Mañana, la clase de mañana vamos a hacer ejercicio. Eso es algo importante, sí, mañana. La idea es que vamos a hacer ejercicios, consultas, eh, para el control que viene en el día sábado. Eso. ¿Qué más? Espérame que aquí. Ahora sí. Me voy a salir un mensaje extraño. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo de un ejercicio, diría yo, más bien, porque tiene algo más de dificultad. Em, y vamos a decir entonces lo siguiente. Pues entonces, dado ahí, que, o mejor, perdón, voy a borrarlo. Perdón. Sea, mejor, esa es buena. Sea x al cubo más 2x igual a la antiderivada, o voy a escribir entre la antiderivada, esto es 0 a x cubo, una integral indefinida en realidad, de f de t de t. Entonces aquí vamos a pedir calcular f de 3. Entonces, ¿por qué sé yo que aquí tengo que usar el teorema fundamental del cálculo? Y la razón, ¿no es cierto?, es porque en realidad no tengo otra opción. ¿Se fijan? De hecho, ni siquiera sé cuánto vale la función f. Entonces,
¿cómo la voy a evaluar en 3? ¿Se fijan? No puedo. En los ejemplos que vimos en la clase pasada, creo que hicimos un ejemplo, explícitamente me decía que yo tenía que derivar, ¿cierto? Acá no está pidiéndome que yo derive, pero yo voy a tener que hacerlo para poder usar justamente el teorema fundamental del cálculo. Voy a decir entonces derivamos a ambos lados. Voy a escribir esto con hartos pasos. Voy a escribir, mira, x al cubo más 2x, ¿cierto? Voy a escribir la derivada a la izquierda y eso va a ser igual a la derivada que me va a salir a la derecha. Eso es lo que voy a tener. Y aquí me olvidó el símbolo de la derivada. ¿Está bien? Entonces aquí obviamente voy a tener que usar el teorema fundamental del cálculo a la derecha, ¿cierto? Para decir que eso va a ser, voy a escribirlo en la otra hojita, voy a decir aquí solamente usamos teorema fundamental del cálculo. Eso es lo que voy a tener que hacer para que me resulte esto eh, de obtener la f de 3, que eso es lo que me piden. Vamos a la otra hoja. Mira, tengo que derivar a la izquierda. Estoy derivando, entonces algo importante que lo comenté en la clase pasada, es que derivamos respecto a x. Porque x es la variable, ¿cierto? Que está acá, tanto a la izquierda como en el extremo superior, ¿cierto? Donde está integral. Entonces, a la derecha, ¿qué voy a obtener? Estoy derivando respecto a x, entonces eso va a ser 3x cuadrado más 2. Digo entonces que eso es 3x cuadrado más 2. A la derecha, ¿qué es lo que vamos a obtener? Dijimos entonces que esto va a ser la f. Si estamos aplicando la segunda versión que vimos al final de la clase pasada, tengo la función entonces evaluada en el x al cubo. Pero tengo que multiplicar por la derivada del x al cubo, que es 3x cuadrado. Ya. Y ahora, ya usé el teorema, y entonces lo que tengo que pensar es qué es lo que quiero calcular. Fíjate, yo quiero calcular la f de 3. Entonces, creo que lo más lógico es que primero, antes, despeje la f de... A todo esto no tengo la f de x, sino que tengo la f de x al cubo. Eso también es algo interesante que nos va a causar un poco de problemas, diría yo, al final del ejercicio. Paso dividiendo el 3x cuadrado. Y ahí lo tengo. Ya. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer para calcular f de 3? Lo pienso con harto cuidado porque en realidad no puedo reemplazar x igual a 3. Si reemplazo x igual a 3, entonces lo que yo voy a obtener es f de 27. ¿Se fijan? Porque aquí estoy obteniendo el... obtuve la función para la x al cubo. Voy al chat. Exactamente. Tengo que usar la raíz cúbica de el 3. Porque esto está, ¿cierto? Al cubo, ¿cierto? Eso va a ser. Entonces voy a tener que calcular 3 por... aquí me faltó... voy a borrar esto. Voy a tener entonces 3 por mi raíz cúbica del 3 al cuadrado más 2. Todo eso dividido por 3 por la raíz cúbica del 3 al cuadrado. Au. Eso.
y ahí lo voy a obtener. ¿Se fijan? Em, nosotros no usamos la calculadora, así que realmente lo podemos dejar expresado de esa forma nada más. Profe, Dígame. disculpe por qué está el cubo, después está el cuadrado, la Ah, porque, raíz. porque aquí en mi función em, tengo la x, te fijas, está aquí al cuadrado. Y aquí también Ah, tengo un cierto. cuadrado. Por eso entonces aquí tengo que poner ese cuadrado y acá también el cuadrado. Sí. Ese es el tema. Para poder calcular la f de 3 tengo que escribirlo de esa forma. Mm, exactamente. Ya. Em, vamos a ver otro ejemplo. Em, ya. Otro ejemplo. Em, y aquí voy a decir, espérate, que aquí hay una, espérame, voy a buscar otro, estoy buscando uno que es un poquito más complicado. Mm, vaya, espérame que lo ando buscando. Tenía uno que era un poco más complicado y no lo encuentro. Bueno, voy a cambiar una cosita aquí. Voy a decir entonces, sea f de x igual a la integral entre menos 6 y coseno de x de x partido por raíz cúbica de 1 más t al cuadrado de t. Entonces aquí voy a pedir calcular f' en pi medio. ¿Ya? Aquí tengo una cosa muy distinta a lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Porque lo que mencionamos anteriormente es que nosotros, ¿cierto? Si comparo esto con cuando escribo la antiderivada entre a y acá tengo una g de x, ¿cierto? De un f de t, ¿cierto? Lo que veo al de inmediato que hay una diferencia es que aquí yo no tengo una x aquí adentro, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con x está en uno de los extremos. Puede ser en el superior o en el inferior. Pero acá tengo una x entre medio, ¿sí? Entonces, justamente quería hacer un ejemplo de este estilo para mencionar que cuando nosotros trabajamos y hablamos de em, antiderivadas, em, la, perdón, cuando mencionamos y trabajamos con ese tema del teorema fundamental del cálculo, trabajamos con todo en la misma variable, en la t. Entonces, la x en realidad, si bien es la variable de la función f mayúscula, para esta integral impropia, en realidad la x no es una variable. Entonces yo puedo escribir la f de x como x por la integral entre menos 6 y coseno de x partido por r raíz cúbica
de 1 más t al cuadrado. Wow, volví a poner la x ahí. No, perdón. 1 y de t. ¿Se fijan? Insisto, para la integral impropia, la x no es una variable, entonces la saco fuera. Y eso me permite entonces evaluar esto perdón, derivar esto, cálculo f' de x, y voy a cambiar otra cosita, perdón. Voy a poner aquí un 0. ¿Sí? Necesito un 0 y después comento, se van a dar cuenta por qué. Entonces, eso. Y voy a derivar usando la regla del producto, porque tengo una función que va a ser mi x y la otra función que va a ser esa integral. Entonces derivo primero la x, entonces me queda integral entre 0 y el coseno de pi medio, perdón, coseno de x, 1 partido por raíz cúbica de 1 más t al cuadrado de t. Más, ahora la x no la derivo y derivo lo otro, que es la integral entre 0 y el coseno de x de t partido por la raíz cúbica de 1 más t al cuadrado, con su derivada. ¿Sí? Quiero hacerlo así con harto detalle porque ahora voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo, pero se fijan que solamente lo voy a aplicar en el último sumando. Acá. Al primer sumando no tengo como aplicar, no tiene nada que ver con, em, con el teorema. Eso después lo vamos a comentar. Y después se dar cuenta por qué cambia del menos 6 al pi medio. Entonces, f' de x sería, tengo integral entre 0 y coseno de x. Y esto era de la misma cosa que tenemos acá, de t partido por raíz cúbica de 1 más t al cuadrado más x. Y ahora escribo el teorema fundamental. Y eso me dice entonces que tengo que reemplazar acá el, el coseno. Entonces voy a tener 1 partido por raíz cúbica. Adentro de la raíz voy a tener 1 más coseno al cuadrado de x. Tengo eso por la derivada de coseno, que es menos seno de x. ¿No? Eso incluso lo puedo escribir más ordenadito. Lo voy a escribir el tiro más ordenadito. 0 coseno de x de t partido por raíz cúbica, 1 más t cuadrado, menos, en el numerador voy a tener x seno de x partido por raíz cúbica de 1 más coseno al cuadrado de x. Ya. Y ahora viene el tema de lo que nos piden calcular. Nos piden calcular f' de pi medio. Entonces voy a calcular integral entre 0 y... ¿Cuánto vale el coseno de pi medio? Spoiler, 0. Y eso va a ser de t. Y aquí viene el tema de, este ejemplo lo estaba inventando yo porque quería justamente que me saliera esto de... que me saliera un 0 y 0 para usar la propiedad que teníamos antes que vimos la clase pasada y que no lo habíamos usado hasta ahora. Y yo comentaba que en algún momento lo íbamos a usar y bueno, ahora el momento. ¿Se fijan? Aquí coseno de pi medio. Coseno de pi medio vale 0, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, si no hubiese tomado ese valor, vuelvo acá atrás, justamente habría tenido un tremendo problema porque hubiese tenido la integral entre menos 6 y 0 de una expresión que no la puedo calcular. Usualmente estos ejercicios están pensados para que funcione así. Eso. Entonces aquí tengo 0, ¿cierto? Menos, voy al chat. Profe, ¿y el menos seno de x dónde salió? Porque nosotros tenemos que derivar cuando tenemos una función que tiene una g de x en alguno de los extremos, reemplazamos f. En vez de t escribimos g de x, pero multiplicamos también por la derivada de, en este caso, coseno. De ahí salió entonces el menos 0.
Te digo, entonces al final esto me va a quedar menos pi medio. Eso va a ser el resultado. Porque en el 1 más coseno al cuadrado, ese coseno es 0, entonces en el denominador me da raíz de 1, en el numerador tengo pi medio, el seno de pi medio es 1, entonces me queda 0 menos pi medio. Ya. Creo que uno de los temas, diría yo, más complejo en este contexto em, de las evaluaciones, no solamente presencial o online, ¿cierto? Es que uno se tiene que dar cuenta de qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Em, entonces, este tipo de ejercicio, ¿cierto? Parte con la idea de que tú tienes que reconocer, ¿sí? Tienes que reconocer que ahí vas a tener que usar el teorema fundamental del cálculo. Después, obviamente, aplicarlo, ¿cierto? Y determinar, ¿cierto?, lo que te están pidiendo. Pero fíjate que yo diría que la primera parte es el primer paso, diría yo, lo más complejo. Después, ya que uno lo aplica y lo termina, es un procedimiento, así que el procedimiento es siempre el mismo. ¿Se fijan? Derivo una integral impropia, entonces evalúo la función en ese extremo, multiplico por la derivada, es siempre lo mismo. Lo difícil, insisto, es que uno em, te des cuenta qué es lo que tienes que hacer en el contexto de reconocerlo, ¿cierto? Y también, como mencionaba recién, esto que puede suceder, y diría yo que con estos dos ejemplos hemos cubierto algunas de las cosas más claras que de repente pasa, que tienes que calcular alguna cosa, ¿cierto? Notar que la X es una constante, cosas así. Diría yo que eso es lo como más típico. Después ya en el aula, ¿sí? Dígame. Disculpe, ¿puede volver un segundo al ejercicio? Sí. ¿Sí? Yo estaba pensando ahora, si me estaba preguntando si subí o no las guías, si tengo guías de esto. Me parece que sí, que ya había subido algunas guías. Voy a revisar. Oye, niño, ven para acá. Ya, ya. Eso. Entonces, ese es el tema, como mencionaba, con esto del teorema. Y, y ahora ya vamos a pasar entonces a algo que es mucho más importante en realidad y que está relacionado con las áreas. Y esto es algo que lo vamos a usar bastante en realidad, no solamente en este momento, sino incluso más adelante también vamos a seguir trabajando con áreas y después con volúmenes, ¿no? Em, entonces, cuando hablamos de la integral, ¿cierto? Voy a volver a hacer voy a hacer un dibujito. Bueno, no he hecho un dibujito ahora, pero otro día ya había hecho. Entonces el área para nosotros, cuando tengo una función que es positiva en un intervalo AB, entonces el área de esa región, el área de la región, voy a ser más explícita todavía, acotada por x igual a A, x igual a B, y igual a f de x, y el eje
X, ¿cierto? A esa área nos vamos a referir, ¿sí? Entonces, en ese contexto, esa área la vamos a calcular como la integral entre a y b de f de x de x. Lo que nos resulta, creo yo y espero yo, que nos resulte un poco natural, dado lo que ya habíamos planteado con respecto a las particiones, ¿cierto? Esto justamente, si yo tomara rectángulos, ¿cierto? Y los construyera tan cerca uno de otro como yo quisiera, ¿cierto? Entonces lo que encontraría es que ese valor de esa suma, ya sea construyendo rectángulos superior o inferiormente a la curva, esa área entonces va a coincidir con esa integral. Esa entonces es la idea que vamos a plantear nosotros como un área. ¿Sí? Está pensando demostraciones. Demostraciones hay varias. Una de ellas es el tema que comentábamos sobre particiones. Pero nosotros no nos enfocamos mucho en ese tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la función no es positiva? Voy a hacer otro dibujito. ¿Qué pasa si yo tengo una función que también está entre A y B y hace algo así? Uy, que me quedo tiritón. ¿Sí? Claro, si yo, el tema justamente, y espero que intuitivamente ustedes lo noten, que yo voy a tener una parte que va a ser positiva, pero después voy a tener un pedacito que es negativo. Entonces, el área, en realidad, si yo calculo la integral entre a y b de f de x, entonces ya no va a ser en realidad esta área, ¿sí? Ya no va a corresponder al valor geométrico de un área. Bueno, mismo también que uno puede pensar, eh, si yo tengo un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, tengo todas las fórmulas, ¿cierto?, para calcular el área de esa figura, ¿cierto? ¿Sería posible que en algún momento yo calcule el área de una circunferencia y me dé -2? Es imposible, ¿cierto? Porque las áreas son positivas. Esa es la perspectiva geométrica que nosotros estamos aludiendo, ¿sí? Entonces, y estoy observando el dibujo, entonces tampoco voy a decir, oye, es que en realidad esto parece que no tiene área, ¿sí? No, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer entonces en ese caso es que vamos a calcular, para poder calcular realmente el área, vamos a tener que usar valor absoluto. Hay varias instancias donde en realidad sí tenemos una interpretación, sobre todo en algunos temas de la economía, por ejemplo, tenemos interpretaciones para la integral entre A y B sin importarnos que sea positiva o negativa la función, y justamente los valores positivos tienen una interpretación de crecimiento y un valor negativo tiene un contexto económico, digamos, de pérdidas, por ejemplo, pero eso es otro tema, no es nuestro. Nosotros no vemos ese tipo de aplicaciones, nosotros vamos a ver esta aplicación, como mencionaba, que es geométrica. ¿Ya? Eso. Entonces, por eso, para nosotros es importante que esta función sea positiva. Vamos a ver de inmediato, entonces, un ejemplo. Y esto ya nos va a empezar a plantear el procedimiento que vamos a ir planteando no solamente en este contexto, sino que además en lo que va a venir más adelante. Entonces voy a decir ejemplo. Espérame, antes de ver ejemplo. No, sí, vamos a ver ejemplo. Inmediato. Te voy a decir ejemplo. Y voy a decir calcular el área acotada por la función. Ay, espérenme. Perdón. Ya, sube.
Ay, ¿quién es tan cargante? Pues? En este contexto, todo esto cuando hablamos de áreas y todo esto, nunca dibujamos funciones que sean así extremadamente complejas. Em, Usualmente trabajamos con polinomios o cosas por el estilo. Vamos a graficar una parábola. Mira, voy a decir por la función f de x igual a menos x cuadrado más 2x más 1. Entre más 2x más 1 entre x igual a, por el área acotada por la función, entre x igual a 1 y x igual a 3. Eso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a graficar esa parábola. Y eso ya empezamos a hablar entonces de un procedimiento general para estos problemas. La gráfica en realidad yo la considero imprescindible. ¿Sí? Si yo trato de calcular una integral, y sobre todo en este contexto que voy a interpretarla como un área, ¿cierto? Necesito saber cómo la voy a separar, ¿sí? Pues necesito saber dónde si tengo que aplicar valor absoluto o no, y cómo va a cambiar, dónde va a cambiar, ¿sí? Intuitivamente, sí, de todas maneras a ver, no, perdón, no intuitivamente, sino que algebraicamente también lo puedo hacer, pero creo que es más difícil. Ya. Entonces voy a hacer una gráfica. Y aquí vamos a aprovechar esto de recordar cómo se hace una gráfica de una parábola. Ya. Entonces, esta es una parábola, ¿cierto? Que son muy clásicas las parábolas. Las parábolas tienen algo muy característico que se llama un vértice, ¿cierto? El vértice de la parábola es el menos b partido por 2a menos el discriminante partido por 4a. Eso es. Entonces, voy a tener que calcular eso y esto va a ser el b vale 2, entonces tengo menos 2 partido por menos 2, ¿cierto? Que es por el a que vale menos 1. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac, b cuadrado vale 4, menos a por c, menos 4 más 4, 8. Se me va a dar 8, me va a dar una raíz ahí. ¿Por qué sé que vale eso? ¿Cierto? Porque el a vale menos 1 y el c también vale 1. Entonces ahí me queda más 4, 8. Entonces te va a quedar menos 8 partido por menos 4. El a vale menos 1. O sea, mi vértice es el punto 1, voy a escribirlo acá, coma 2. La x vale 1 y la y vale 2. Ahí va mi vértice. ¿Cierto? Esto justo coincide con donde me piden calcularlo. Ya. Lo otro entonces que tengo que considerar con respecto a las parábolas es lo que se llaman los interceptos. Las parábolas usualmente interceptan con el eje y. Justamente en este término, no es que usualmente, siempre interceptan con el eje y en este término que se llama independiente, ¿sí? En ese C, que es justamente cuando yo evalúo, necesito más espacio.
Voy a cambiar la otra hojita. Interceptos. ¿Sí? Cuando yo tengo una parábola igual a x cuadrado más bx más c, ese número c es el que me da el intercepto con el eje y, ¿cierto? Porque justamente corresponde a cuando yo reemplazo el x igual a 0 y obtengo entonces c. Y eso entonces lo que me dice acá que el intercepto está justamente en el i igual a 1, acá. Se fijan entonces, como ya conozco la, eh, como ya conozco el vértice, yo ya puedo intuir cómo va a ser la gráfica de la parábola. Esta cosa va a ser así. ¿Sí? Está quedando re fea, pero no importa. Necesito entonces saber cuánto vale ese número. Este otro número que está acá, los intercepto con el eje X en realidad, los dos, necesito uno de ellos nomás, en este caso. En otro contexto podría necesitar más de uno. Vamos entonces ahora a la hojita que estábamos ahora, para hablar del otro tipo de intercepto, este que estábamos viendo antes con respecto al eje X, eje Y, ahora vamos con el eje X. Para entender cuál es el intercepto con el eje X, lo que necesito es resolver una ecuación cuadrática. Resolver ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y eso lo obtenemos, ¿cierto?, usando nuestra fórmula. B en este caso era 1, entonces aquí nos queda, no, perdón, B es 2, nos queda entonces menos 2, más menos la raíz cuadrada de 8, el discriminante ya lo habíamos calculado. Y el A es menos 1, entonces nos queda menos 2. 8 es, esto es 2 raíz de menos 2 más menos es 2 raíz de 2, partido por menos 2. Entonces, más menos. Entonces esto va a ser menos 2, perdón, vamos a dividir por ese menos. Nos va a quedar entonces menos, voy a escribirlo así, mira, menos 2 dividido en menos 2, más menos 2 raíz de 2 partido por menos 2. Eso nos va a dar entonces que nuestras raíces son 1 más menos raíz de 2. Entonces, obviamente que aquí hay 2. Una sería, x sub 1 sería 1 más raíz de 2, y la otra sería, x sub 2 sería 1 menos raíz de 2. A nosotros nos interesa la segunda, ¿cierto? Porque es el intercepto que queremos con respecto al eje x. 1 más raíz de 2. ¿El 3 dónde está? A todo esto. Está por acá, está más lejos. Está aquí. Entonces nuestra función, voy a repetir la gráfica en la siguiente hojita. Creo yo que sería buena idea para concentrarnos en esto que nos interesa. El área que nos piden calcular está entre el 1 y el 3. Obviamente que no puedo llegar a escribir la integral de esta función así tal cual, sino que yo necesito entender, ¿cierto?, cuáles son esos interceptos. Y aquí a todo esto ya hicimos un paso, un segundo paso, que sería obtener el intercepto. Esto también es algo que es re importante en el contexto de estos problemas. Hay veces que los interceptos son mucho más fáciles. En este caso nos dio algo mucho más complejo, pero en realidad la parte más compleja, diría yo, está respecto a darse cuenta de dónde tengo que aplicar el valor absoluto. Eso creo yo que es lo más complicado. Ya. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora entonces tengo que calcular mi integral, porque ahora ya voy a escribir, ya tengo claro, te fijas que la función, voy a volver a hacer el dibujo, habíamos dicho eso, no. Voy a hacer el dibujo, pero solamente me voy a concentrar en la parte que nos interesa a nosotros, que es del 1
Hoy me quedó súper rara. No, perdón. Esto hace así. Me quedó como que le dibujé un punto de inflexión. Hay que ver. Por aquí tiene que estar el 3. Aquí está el 1. Y aquí está este punto raro que me dio, que es el 1 más raíz de 2. Feo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso me dio. Entonces, para calcular mi área, yo no puedo decir que el área de esta región, el área que me pidieron, es la integral entre 1 y 3 de mi función. No puedo decir eso. Tengo que ponerle valor absoluto. Eso permite, el valor absoluto, ¿cierto? Permite que lo que es negativo se convierta en positivo. Y eso entonces significa que voy a tener que transformar mi integral del 1 al 1 más raíz de 2 de la función, ¿cuánto era? Menos x cuadrado más, más 2x más 1 de x, y después voy a tener que escribir menos la integral entre 1 y más raíz de 2 hasta el 3 de menos x cuadrado más 2x más 1 de x. Eso. Profe, Dígame. ¿por qué menos? Porque el valor absoluto lo voy a escribir en... Voy a escribir dos cosas. Voy a cambiar mi hojita. Mira, primero, cuando yo digo valor absoluto de x, entonces eso quiere decir que las x son más... perdón, que esto va a ser x si la x es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x si la x es menor que 0. ¿Sí? Cuando yo tengo una función, por ejemplo, en este mismo caso, ¿cierto? Y yo digo que esta gráfica, ¿cierto? Que acabo de hacer, este pedacito de la gráfica es igual a f de x. Entonces, si yo grafico acá en este mismo dibujo igual a valor absoluto de f de x, ¿qué es lo que hace la gráfica de valor absoluto? Me deja exactamente lo mismo en los números que son positivos, pero la parte que es negativa la sube. Y ahí entonces me queda positiva. Por eso entonces necesito cambiarle de signo. Este valor absoluto va a ser, perdón. En términos generales, este valor absoluto va a ser la misma función si f de x es positiva, y va a ser menos f de x si f de x es negativa. Eso es lo que estamos haciendo. Em, ya, ahí. Bueno, toda esta semana se han portado pésimos mis perros, pero les prometo que en algún momento se van a tranquilizar. El semestre pasado se portaban bastante mejor, creo yo. No sé. Bueno, lo siento. Ya. Entonces, ya, y entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es que yo voy a tener que integrar cada una de estas partes, ¿cierto? E ir evaluando. La verdad es que esto se me salió de llegué e inventé este ejercicio ahora y me salió re feo, así que no lo vamos a calcular porque en realidad esto de hecho nunca hacemos un ejercicio así como tan complicado. Y prefiero hacer otra cosa porque quiero
quiero recordar, creo que una de las cosas, o por lo menos uno de mis objetivos hoy día, es recordar cómo se hacen algunas gráficas, ¿no? Que son importantes para nosotros. Y entonces ahora vamos a plantear otro ejemplo. Y voy a decir entonces, en este ejemplo, mira, voy a decir calcular el área de la región acotada por f de x igual a x menos 1 partido por x más 2 entre o en el intervalo, voy a decir mejor para escribirlo de otra forma, en el intervalo x igual, perdón, no hay que ver aquí, 0,2. 0,2. Ya, y aquí entonces lo que quiero recordar es esta función, ¿cierto? Esto tiene que ver con algo que ustedes seguramente vieron en el semestre pasado, que es una forma para ir descomponiendo las funciones, donde yo voy tratando de emular, ¿cierto? Y esto está relacionado con la gráfica de la hipérbola, ¿sí? Entonces trato de completar el denominador, ¿sí? Entonces, fíjense, digo, si yo quiero tener x más 2 en el numerador, en realidad debería de restar 3 para que realmente esto se fuera igual. Entonces esto significa que esto es x más 2 partido por x más 2 menos 3 partido por x más 2. O sea, esto es 1 menos 3 partido por x más 2. Entonces la gráfica la voy a construir partiendo desde y igual a 1 partido por x, ¿cierto? Que sabemos que su gráfica es de este estilo, ¿cierto? Es una parábola. Y después entonces voy y digo ya, ¿y cómo es la gráfica entonces de y igual a 1 partido por x más 2? Pero aquí me queda muy feo eso. Si yo digo que tengo y igual a 1 partido por x más 2, quiere decir entonces que tiene un desplazamiento en 2 unidades, pero hacia la izquierda. Esto me quedó medio raro. Hacia la izquierda. Porque ese más 2 es lo mismo que decir x menos 2. Y si después entonces hago otro cambio más, otra transformación más, donde digo que voy a escribir y igual a menos 3 partido por x más 2, ¿cierto? Al multiplicar por menos 1, este palito me quedó ahí, al multiplicar por menos 1, en realidad, perdón, por menos 3, puedo decir por menos 1 y por 3, ¿cierto? Lo podría hacer en 2 pasos, pero yo creo que puedo hacerlo en uno de inmediato. Va a cambiar, ¿cierto? Cómo se acerca esto a la función y además va a cambiar el sentido. Lo que estaba arriba, lo que era positivo, ahora va a ser negativo, y lo que es negativo ahora va a ser positivo. Cambia así. Y finalmente digo 1 menos lo que tenía antes, entonces esto sube en realidad una unidad, que es lo que vamos a hacer en el dibujo que viene después. Espero que me quede más bonito que lo que estaba haciendo antes. Voy a tratar de hacerlo mejor de lo que estaba haciendo antes. Entonces me va a quedar esto, aquí me pifié porque esto debería ir más al medio. ¿Sí? Porque voy a tener entonces menos 2, ¿cierto? Esto sigue siendo, estos son asíntotas en realidad. Verticales y horizontales en el menos 2 y también en el 1. Ahora, como subió esto una unidad. Entonces esto va a ser, y esto es entonces, espérame que escribirlo.
f de x, ¿cierto? Entonces 1 menos 3x partido por x más 2. Menos 3x, perdón, menos 3. Y esto subió una unidad, sube una unidad. Entonces va a quedar esto una cosa así. Va a quedar algo ahí y esto va a quedar algo aquí. No estoy cierta por dónde pasa esto. Voy a tomar un par de datos. X, Y. Voy a tomar la X cuando la X vale 0. Me interesan esto cuando vale 0 y cuando vale 2 porque quiero que por lo menos me quede bonito la parte que yo tengo que graficar. Cuando la X vale 0, esto me va a quedar... ¡Uy! Chocolate. Perdón. Ya. Ven. No, sí, tan pesados, perdón. Me va a quedar 1 menos 3 medios, que es menos un medio. ¿Se fijan? Entonces cuando reemplazo f en 0, me queda 1 menos 3 medios, que es menos un medio. Menos un medio. Me va a quedar, si yo digo que esto era el 1, entonces el menos un medio va a quedar por ahí. Por aquí. Y cuando vale 2, cuando la f vale 2, me va a quedar 1 menos 3 cuartos. Que entonces 4 menos 3 son un cuarto. La función hace una cosa así. Aquí. Ahí. Perdón, espérame. Chocolate. Cierto. Me quedó muy como para arriba en realidad, porque en el 2 esto debería ser un cuarto. Es harto más chico. Está va más así. Esa otra también obviamente que es más así, pero no me alcanza a salir en dibujo. Y ahí tengo el 2. Pongamos que ahí está el 2. Entonces, se fijan que aquí tengo el área entre 0 y el 2. La voy a achurar de inmediato. Algo también diría yo que es importante hacer es achurarlo. Porque eso también me permite a mí darme cuenta de dónde está la región. En un rato más vamos a plantear justamente que vamos a calcular áreas entre regiones, entre funciones también. Y eso también puede ser bastante complejo. Entonces, se fijan ya, la gráfica me ayuda, insisto, porque me permite generarme ya una perspectiva de qué es lo que voy a tener que hacer. Y aquí voy a tener que usar valor absoluto. Entonces, necesito calcular ese intercepto. ¿Se fijan? El intercepto. Puedo usar la expresión de la función que acabo de obtener para obtener el intercepto o puedo usar la original. Porque lo que necesito es saber cuando la función se hace 0, donde corta el eje X. Y esto es algo que es re importante y usualmente, diría yo, en la mayoría de los ejercicios lo usamos. Y esto era, ¿cierto? X menos 1 partido por X más 2, igual a 0. ¿Cuándo eso es igual a 0? Es obvio que en el X igual a 1. Eso vale 1. Entonces, se fijan que si yo calculo la integral entre 0 y 2, así tal cual, no voy a obtener el valor que yo necesito. Voy a obtener algo que no corresponde. Voy a necesitar, voy a cambiarme de hojita, el valor absoluto. Entonces voy a escribir el área, la voy a escribir entonces como la integral entre 0 y 2 de x menos 1 partido por x más 2 es mi función en valor absoluto. Voy a escribir entonces entre el 0 y el 1, la voy a dejar tal cual,
y entre el 1 y el 2 le escribo con menos. A todo esto, ¿se fijan ustedes que en este caso, también aquí lo que hicimos anteriormente, esta descomposición, también la vamos a usar ahora para calcular la antiderivada? Porque si yo no lo uso, reflauta, ¿cómo integro eso? ¿Se fijan? No. Entonces me resulta útil calcularlo de esa forma y escribir en realidad la integral entre 0 y 1 de 1 menos 3 partido por x más 2 de x, menos la integral entre 1 y 2 de 1 menos 3 partido por x más 2. Voy a la chat. Ah, mira qué buena observación no necesariamente. No tiene que ver con que si hay un intervalo a la derecha o a la izquierda. Eso te lo va a decir la observación de la función. ¿Te fijas? Perdón, que soy pava. Claro, tienes toda razón, lo puse al revés. Po. Muchas gracias. Claro, tenía que haber puesto, ahora entendí. Tengo que poner más acá y menos antes. Claro, po, porque ¿dónde tengo la parte negativa? Yo de pura pava nomás lo hice, perdón. Soy lo peor. Sí. Claro, porque esta es la parte que es negativa, esta parte es positiva, entonces la parte que es positiva la dejo positiva nomás. Esta es la parte que necesito cambiarle el signo, por eso lo pongo más, le pongo menos, perdón. Me pifié, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, voy a continuar en la otra hojita, porque aquí voy a tener que separar las integrales. Se fijan que aquí, a todo esto, voy a usar sustitución, ¿sí? Y vamos a usar la sustitución que aprendimos también en la clase pasada, creo que fue. Voy a escribir entonces, voy a escribir, estoy calculando el área, menos integral entre 0 y 1 de 1 de x. Menos con menos me da más integral entre 0 y 1 de, fíjate que aquí tengo 3 partido por x más 2. El 3 lo voy a poner afuera. X más 2. ¿Se fijan? Porque tengo menos con menos más y el 3 lo saco fuera, entre 0 y 1. Después tengo más la integral entre 1 y 2 de 1 de x. Menos, aquí sí que me quedan menos, ¿cierto? Saco también afuera el 3. A todo esto se fijan como estas dos integrales, tengo dos aquí y dos allá, son súper parecidas. Obviamente las vamos a resolver de la misma forma, pero lo que va a cambiar son los extremos, así que no las podemos juntar. Ya, y lo otro era de x partido por x más 2. Entonces, para la primera, tengo menos 1 x entre el 0 y el 1, más. Esto es lo que tengo, 3 integral de. ¿Cuál es la sustitución que vamos a usar? Una bien simple, que es u igual a x más 2, ¿cierto? Esa u igual a x más 2 las voy a usar en realidad en estas dos integrales. Con la diferencia, ¿cierto?, de los extremos, ¿sí? Como el u es igual a x más 2, de u entonces va a ser de x. Y en el primer ejemplo, en el primer caso, cuando diga u de 0, eso va a ser 2, y el u de 1 va a ser 3. Y en el segundo voy a decir u de 1 es 3 y el u de 2 es 4. Entonces aquí voy a escribir la integral entre 2 y 3 de du partido por u. Más, aquí tengo 1x, x, entonces entre 1 y 2. Menos 3 integral, ahora voy a escribir entre 3 y 4 de du partido por u. Y listo. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que cuando tenemos estas integrales que están definidas, vamos evaluando? Voy a decir menos 1, la x, entonces resto 1 menos 0, el de arriba menos el de abajo, y sigo. Otra alternativa a todo esto que también resulta bastante útil
que uno vaya calculando cada una de estas por separado y al final escribe la suma de todo. Yo lo voy a hacer en esta oportunidad todo junto. Más 3, y aquí voy a tener logaritmo natural de u entre 2 y 3. Más, acá tengo la x sola, que sería entonces 2 menos 1. Menos 3, aquí logaritmo natural también de u, entre 3 y 4. Entonces aquí voy a escribir, tengo al final menos 1 más 3 logaritmo natural de 3 menos 3 logaritmo natural de 2 más 1 menos 3 logaritmo natural de 4 menos, con menos me da más, 3 logaritmo natural de 3. Te digo porque aquí estos se están restando, entonces aquí lo separé de inmediato. Y aquí, fíjate, se anulan esos aquí, se cancelan, y esto me va a dar un número re raro, me da 6 logaritmo natural de 3 menos 3 logaritmo natural de 2. Ah, eso lo puedo escribir. Ese menos 3 logaritmo natural de... ¡Ay! ¿Qué hice? Quería... Perdón. Ese menos 3 logaritmo natural de 2 lo puedo escribir como logaritmo natural de 2 elevado a 2. Y eso es... Esto es entonces 6 logaritmo natural de 3 menos 3 logaritmo natural de 2. Y usando propiedades del logaritmo, eso es 6 logaritmo natural de 2. Entonces al final voy a escribir esto como 6 logaritmo natural de 3 menos 9 logaritmo natural de 2. Eso. El área entonces va a ser 6 logaritmo natural de 3 menos, era 6, ¿cierto? Sí, menos 9 logaritmo natural de 2. Eso sería mi área. Miren, números bien feos en realidad los dos ejemplos. Pero el tema en realidad que yo insisto es que lo más importante es la gráfica. La gráfica me va a dar la idea de de cómo tengo que hacer mi integral. Y lo mismo va a suceder cuando plantean, ahora que vamos a plantear, área entre dos curvas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacer entonces ahora otro dibujo. Y fíjate que esto aquí va a cambiar un poquito la lógica. Mira, voy a dibujar dos funciones. Uy, chaple. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer énfasis con este dibujo es que yo puedo tener funciones que se corten, intersecten o no, ¿no es cierto? Eh, pero yo puedo además declarar que quiero un área entre un determinado intervalo. Entonces yo aquí voy a decir que voy a decir acá primero, voy a ponerle título a esto, área entre funciones. Y voy a decir entonces sea y igual a f de x. Y igual a g de x. Funciones. Son funciones reales. Tal que voy a decir que f de x sea menor o igual que g de x en ese intervalo AB. No me interesa que lo que suceda, no es importante en realidad lo que suceda en otra parte. ¿Sí? No es importante si antes es mayor o antes es menor, no importa. La relación importante es lo que pase en ese intervalo, porque obviamente lo que queremos calcular es el área acotada por estas dos funciones entre el A y el B. Y esto también obviamente lo vamos a calcular como una integral que va a estar entre A y B. Voy a suponer que la de abajo, ¿cierto? Es la f de x, y igual a f de x. Y la que está por arriba, ¿cierto? Es la igual a g de x. Entonces, en realidad no me interesa, como mencionaba, em, si van a ser positivas o negativas. En realidad lo que me interesa es que voy a tomar
el valor absoluto, entre g de x y f de x, entre g y f de x. Y eso va a corresponder al área encerrada por estas funciones entre x igual a A y x igual a B. Y ya no digo entre qué pasa que si me importa el eje X o no. Eso. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Voy a decir entonces determinar el área de la región acotada por f de x igual a 2 menos x cuadrado y igual perdón, voy a llamar g de x igual a x. Entonces, igual que en el caso anterior, como estábamos comentando, lo primero que vamos a hacer es la gráfica. Porque necesito, ¿cierto?, en comprender qué es lo que está sucediendo con las funciones, cómo se relacionan las funciones, cuál es mayor, cuál es menor. ¿No? Vamos a hacer varias cosas con este ejemplo. Se fijan que a todo esto hasta el momento no he mencionado el tema del intervalo. Lo voy a agregar después, porque quiero comentar algo con respecto a esto. Y igual a X es muy fácil de graficar, ¿cierto? Porque es la gráfica, digamos, una de las gráficas más sencillas que conocemos. La voy a dibujar con un color verde. ¿No? Entonces, ahora voy a graficar 2 menos x cuadrado. Esa gráfica también es conocida porque es una parábola que va hacia abajo. ¿Sí? No voy a calcular el discriminante ni nada porque creo que es bien conocida. Va hacia abajo la parábola y están 2 unidades arriba. Entonces, va así. Voy a extender un poco. Ay, perdón. Ya. Me quedo muy chueco. Estoy tratando de extender ese eje aquí que me quedó medio cortito. Bueno, ya me quedo igual de feo, pero no importa. Entonces, a lo que voy con respecto al intervalo que no lo he mencionado todavía. Aquí hay que poner, otra cosa que hay que poner atención, diría yo, es en el intervalo. Si yo no menciono nada más, la pregunta que les mencionaría es, ¿les quedaría claro cuál es lo que estoy preguntando? No. Aquí pueden haber varias opciones. Entonces, opción 1 vamos a decir. No se menciona el intervalo. Si no se menciona el intervalo, entonces yo tengo que hacer la gráfica y observar y decir, a ver, ¿dónde hay una región que esté acotada por estas dos funciones? Y por eso también lo dibujé con colores distintos para que se vea, ¿cierto?, que aquí hay una región, ¿cierto?, y que justamente está encerrada y que es esta.
¿Se nota o no? ¿Se nota o no? Se fija que acá tengo algo que está encerrado entre el y igual a x y el 2 menos x cuadrado. Eso es lo que está encerrado entre esas dos funciones. Esa sería, digamos, como quien dice, opción 1. La opción 2 sería que explícitamente me digan. En este caso, ¿cierto? Yo voy a decir explícitamente entre 0 y 1. ¿No? Y aquí pueden ver varios casos, ¿cierto? Porque yo podría decir, por ejemplo, ahora a todo esto, aquí hay algo que yo no mencioné, entre 0 y 1, podría decir, mira, si yo dijera entre 1 y 2, ya tendría otra región. ¿Me fija? Entonces, por eso menciono yo que con esta idea, atención, intervalo. Es muy importante eh, poner atención a cuál es el intervalo que nos están pidiendo. ¿No? Yo en este caso voy a poner entre 0 y 1 y dejamos como ejercicio entonces esto que lo calculan ustedes sin, eh, sin que se diga y que sería esta región mucho más grande. Yo cuando digo entonces ahora x entre 0 y 1, sé entonces de inmediato, aquí hay algo que yo ya sé que ese intersecto vale 1. Obviamente que también entonces acá un paso importante es obtener los intersectos. Y no solamente vamos a obtener los interceptos entre las dos funciones, sino que también con respecto al eje X y el eje Y. Es decir, entonces, obtener intersecciones. ¿No? Entonces, finalmente mi área va a quedar. El área va a quedar entonces, como me dicen, entre 0 y 1, voy a tener que, y vuelvo atrás con la definición que tengo acá, se fijan que aquí también puse valor absoluto, en ninguna parte dije que tenía que ser positivo o negativo. Lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Es que tengo que escribir la más grande menos la más chica. Eso es lo que quiero decir cuando digo valor absoluto. Entonces aquí tengo que elegir la que va más arriba, que serían 2 menos x cuadrado, y restar la x. Si estuviesen en el otro orden, ¿cierto? Lo hago así. Y esto entonces calcularía entonces 2x menos x cuadrado partido por 2, menos x. Todo esto entre 0 y 1. En este caso yo voy a evaluar todo al mismo tiempo. Esto también es otra alternativa que puedo utilizar. 2 menos 1 medio, menos 1, ¿cierto? Menos en el 0 me da todo 0. Y eso sería entonces 1 menos 1 medio, sí, sería 1 menos 1 medio, y eso me da 1 medio. Y ese sería entonces el valor del área que está acá encerrada solo en esto. ¿Damos? Eso entonces el tema justamente con esto de de las áreas. Vamos a hacer más ejercicios más adelante. Mañana ya no vamos a hacer ejercicios de área, porque la idea es que voy a poner el resultado. Sí. Estoy revisando el aula en este momento. Fíjense que en el aula yo dejé separado por unidades, entonces nosotros no llamamos unidades en realidad a estos, pero a esta gente se les ocurrió que tenía que ser así, entonces lo separé por unidades. En la unidad 1 sería lo que es el control 1, y la unidad 2 es ya lo que estamos trabajando ahora. Eh, eso.
Sí, hay ejercicios sobre el teorema fundamental del cálculo en el aula ya. Está en esta guía que se llama Guía 4 Integral Definida. Y también hay unos ejercicios que nosotros no hemos hecho todavía, pero lo vamos a practicar la próxima semana, cuando ya estemos empezando en el certamen, que está relacionado también con la integral. ¿No? Eso. Profe, Dígame. una pregunta, ¿cómo llego a 2x menos x cuadrado partiendo menos x? Ah, esto con lo que partí. Claro, porque tengo que escribir y el tema justamente es que yo aquí tengo dos opciones. Yo podría escribir f de x menos g de x, o podría escribir g de x menos f de x. Esas son mis dos opciones. Entonces, ¿cómo yo me decido? Obviamente no lo puedo hacer las dos. Tengo que decir por una sola. Y la razón es observando la gráfica. Yo observo cuál es la función que va por arriba, la mayor, la más grande. Y en este caso es 2x menos e cuadrado. Y después veo cuál es la que está por abajo, es la x. Entonces esa es la que va menos. ¿Te fijas? Por eso lo escribimos así. La más grande menos la más chica. Si en cambio, mira, si yo dijera en cambio que quiero calcular el área entre, por ejemplo, entre 1 y 2 de esta misma función, yo ahora escribiría x menos 2 menos x cuadrado de x. Porque después del 1, te fijas, la x es más grande que 2 menos x cuadrado. Por eso es tan importante lo que yo estaba comentando, donde, mira, no quiero decir que las integrales no sean importantes de calcular, pero puedo saber integrar muy bien, pero si no he hecho una buena gráfica y por tanto no he determinado cuál es mayor y cuál es menor, y no tengo bien calculados los interceptos, te fijas, no voy a poder saber cuál es el área. Podría llegar a otro resultado. Profe, Dígame. en este tipo de ejercicio no vamos a tener que graficar con derivadas, ¿o sí? Muy buena tu pregunta. Mm, La verdad es que en algún momento sí lo vamos a utilizar, probablemente cuando estemos haciendo ejercicios para el certamen. A veces que hay algunas funciones cúbicas que son bastante complejas, entonces uno no sabe cómo graficarlas, no tenemos tantas estrategias para hacer esas gráficas. Entonces ahí a lo mejor sí. Eh, pero en términos generales diría yo que el contexto del trabajo que hacemos son siempre funciones bastante conocidas, así que no vamos a necesitar hacer esos análisis de crecimiento, concavidad, convexidad que hacíamos en la Mateo anterior. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿puede regresar un segundo al ejercicio anterior? Voy. Acuérdense que hoy día tenemos horario de atención de estudiantes a las 2. Así que ahí podemos revisar nuestras dudas. Sobre todo pensando para el certamen, perdón, para el control que tienen el sábado. Algo me iba a decir y yo no paro de hablar. Dígame. Una pregunta, es que no entiendo cómo se llegó al resultado de 9 logaritmo natural de 2. Lo que pasa es que me salió acá em, el 6 logaritmo de 6 por logaritmo natural de 3. Y acá está el tema, porque cuando tengo logaritmo natural de 4, eso es logaritmo natural de 2 elevado a 2. Y aquí estoy usando una regla que tiene de las potencias, que dice que, voy a escribir acá, logaritmo natural de x elevado a n es igual a n por logaritmo natural de x. Eso. Y ahí me quedó entonces 2 por 3 son 6. Y ahí me dio el menos 9 logaritmo natural de 2. Eso. También este ejercicio tiene bastante mayor dificultad de lo que usualmente
planteamos, creo yo. De hecho, muchas veces las pruebas, insisto, la mayoría de las evaluaciones, la dificultad viene por el contexto de las áreas, mm, en el contexto de determinar las intersecciones, darse cuenta cuál es mayor, cuál es menor. ¿Sí? En este caso, hubieron unas cosas como de logaritmo y otro con una raíz que me salió media rara. Pero lo más complejo está en esto, de saber cuál es mayor, cuál es menor, el tema de los signos, ¿cierto? Todo eso es la parte, digamos, más complicada de esto. Uy, perdón. ¿Ya? Vamos entonces a quedar aquí, ¿me parece? Mañana recuerden que tenemos solamente ejercicios, así que les pido que igual tengan algunas consultas para poder hacer algo más adecuado. Muy amable. Ya, nos vemos entonces. Vamos a dejar de grabar.